El aire de la mañana era frío cuando Marcus Chen llegó a la antigua finca Harley. Era marzo de 2026 y el sol apenas comenzaba a salir sobre el pequeño pueblo de Millbrook, Maine. Marcus era el capataz del equipo de demolición. Su trabajo consistía en derribar edificios viejos que ya nadie quería. Este edificio en particular había estado vacío durante 40 años. Ahora, alguien había comprado el terreno para construir elegantes apartamentos nuevos. Marcus alzó la vista hacia la gigantesca mansión victoriana. Tenía 3 pisos, con las ventanas rotas y la pintura descascarada. Las enredaderas cubrían la mayor parte de las paredes. El porche delantero se hundía en el centro como un colchón viejo. Marcus había visto cientos de edificios abandonados en sus 20 años de trabajo. Pero algo en este se sentía diferente. Se sentía triste, como si guardara secretos. Su equipo llegó en 3 camiones. Eran 8 hombres en total. Empezaron a descargar su equipo: mazos, palancas, cascos de seguridad y guantes gruesos. El plan era simple. Dedicarían el día a revisar el interior de la casa. Mañana empezarían a derribarlo. Para la semana que viene, la finca Hartley no sería más que un montón de escombros. Marcus reunió a su equipo. Les dio la charla de seguridad de siempre: cuidado con los suelos débiles. Aléjense de los techos sueltos. Si algo parece peligroso, llámenlo primero. Los hombres asintieron. Ya lo habían oído antes, pero Marcus siempre lo repetía. La seguridad era lo más importante. Subieron los crujidos escalones de la entrada. La puerta principal ya estaba rota. Alguien la había derribado hacía años. Quizás niños buscando un lugar para explorar. Quizás personas sin hogar buscando refugio. El interior olía fatal. Era una mezcla de moho y polvo viejo. Marcus se subió la mascarilla hasta la nariz. El recibidor era enorme. Una escalera gigante subía en curva hasta el segundo piso. El papel pintado colgaba en tiras como piel muerta. Había basura por todas partes. Periódicos viejos, botellas rotas y excrementos de pájaro cubrían el suelo. Una lámpara de araña aún colgaba del techo, pero le faltaban la mitad de los cristales. Marcus envió a 3 hombres arriba para revisar las habitaciones. Envió a 2 hombres a la cocina. Se llevó a los 2 hombres restantes a revisar las habitaciones principales del primer piso. Caminaron a través de un comedor donde aún había una mesa larga. Luego entraron en lo que debía ser una sala de estar. Luego encontraron el salón de baile. El salón era enorme, tan grande como una cancha de baloncesto. El techo tenía al menos 6 metros de altura. Grandes ventanales bordeaban una pared, pero estaban tan sucios que apenas entraba la luz. El suelo de madera estaba cubierto de tierra y hojas que habían entrado por las ventanas rotas. Uno de los hombres que acompañaba a Marcus se llamaba Tommy. Era joven, solo tenía 23 años. Este era su primer gran trabajo de demolición. Tommy cruzó el salón de baile, probando el suelo a cada paso. Marcus estaba a punto de decirle que tuviera cuidado cuando sucedió. El suelo cedió con un fuerte crujido. La pierna derecha de Tommy atravesó la madera. Gritó de sorpresa y dolor. Marcus y el otro hombre, Steve, corrieron hacia él. Agarraron a Tommy por debajo de los brazos y lo levantaron. Tenía la pierna arañada, pero no gravemente herida. Tuvo suerte, pero ahora había un agujero en el suelo. Marcus sacó la linterna del cinturón y la iluminó. Esperaba ver un espacio angosto o tal vez el suelo de un sótano. En cambio, vio algo extraño. Había escaleras de madera que descendían a la oscuridad. Marcus agrandó el agujero con su palanca. Tuvo cuidado de no caerse. Pronto el agujero fue lo suficientemente grande como para que pasara una persona. Volvió a iluminar hacia abajo. Las escaleras conducían a lo que parecía una habitación pequeña. Podía ver parte de una pared en lo que podría ser una puerta. Steve quiso bajar primero, pero Marcus se negó. Como capataz, las situaciones peligrosas eran su responsabilidad.
Bajó por el agujero con cuidado. Las escaleras crujieron bajo su peso, pero aguantaron. Subió cada escalón lentamente, probándolo antes de apoyar todo su peso. Detrás de él, Esteve y Tommy observaban desde arriba. Al pie de la escalera había un pequeño rellano. Había una puerta, tal como Marcus había pensado. Estaba cerrada con llave, pero la madera era vieja y blanda. Marcus empujó con fuerza con el hombro. Al tercer empujón, la puerta se abrió de golpe. El polvo voló por todas partes. Marcus tosió y se pasó la mano por la cara. Cuando el polvo se asentó, Marcus iluminó la habitación con la linterna. Se quedó boquiabierto. No podía creer lo que veía. La habitación medía unos 4,5 por 6 metros. Había estado oculta bajo el salón de baile durante quién sabe cuántos años. Pero eso no era lo sorprendente. Lo sorprendente era lo que había en la habitación. En el centro de la habitación oculta había un piano de cola. No cualquier piano, sino un piano de cola enorme y hermoso. Incluso cubierto de polvo y telarañas, Marcus pudo ver que era especial. La madera era oscura y rica. Las patas estaban talladas con diseños detallados. Era el tipo de piano que verías en una sala de conciertos o en un palacio. Marcus llamó a Esteve y Tommy. Necesitaban ver esto. Ambos hombres bajaron las escaleras con cuidado. Al ver el piano, reaccionaron igual que Marcus. Se quedaron mirando. Tommy rodeó el piano lentamente. Extendió la mano y lo tocó suavemente, como si temiera que se rompiera. Una gruesa capa de polvo cubría la superficie. Había telarañas entre las patas y debajo, pero el piano en sí parecía casi perfecto. La madera no se había podrido. Las teclas seguían blancas y negras, aunque sucias. Esteve notó algo en el suelo cerca del piano. Era un viejo banco acolchado, de esos en los que se sientan los pianistas. También vio lo que parecían viejos libros de música apilados en un rincón. Las páginas estaban amarillas y algunas se habían roto, pero seguían allí. Marcus se preguntó por qué alguien escondería un piano en un sótano secreto. No tenía sentido. Los pianos eran valiosos. Este parecía haber costado una fortuna cuando era nuevo. ¿Por qué no venderlo? ¿Por qué no moverlo? ¿Por qué esconderlo como si fuera un secreto? Le dijo a Esteve que subiera y llamara a su jefe. Tenían que informar de esto. Cuando encontrabas algo valioso durante una demolición, tenías que detenerte y reportarlo. El dueño de la propiedad necesitaba saberlo. Podría haber problemas con el seguro o asuntos legales que resolver. Mientras Esteve hacía la llamada, Marcus y Tommy exploraron la habitación oculta con más cuidado. No había mucho más que ver. Las paredes eran de madera lisa. No había muebles excepto el piano y su banco. Los libros de música en la esquina estaban demasiado dañados para leerlos. Pero entonces Marcus notó algo extraño. En la pared opuesta a la puerta, había otra puerta. Esta era más pequeña, casi oculta entre las sombras. Marcus se acercó y probó el picaporte. Estaba sin llave. La puerta daba a un pasillo estrecho. El pasillo medía solo 1 metro de ancho y quizás 3 metros de largo. Al final había otra puerta. Esta puerta estaba cerrada con llave y Marcus no pudo forzarla. Era de madera más pesada que la primera. Tomó nota mental de volver con mejores herramientas. Tenía curiosidad por saber a dónde conducía ese pasillo. Esteve bajó las escaleras. Dijo que su jefe estaba llamando al dueño de la propiedad. Todos debían dejar de trabajar hasta que decidieran qué hacer con el piano. El equipo tomaría un descanso para almorzar temprano. Marcus envió a todos afuera excepto a Esteve. Quería examinar el piano con más cuidado antes de dejarlo solo. Esteve sostuvo la linterna mientras Marcus examinaba el instrumento de cerca. El piano era de Steinway, según el nombre sobre el teclado. También había un número de serie. Marcus lo anotó en su cuaderno. Podría buscarlo más tarde y averiguar cuántos años tenía y quizás cuánto valía. Marcus levantó la tapa que cubría las teclas. Era pesada,
pero se movía con suavidad. Las teclas estaban en buen estado considerando lo viejas que debían ser. Algunas eran más amarillas que blancas, pero ninguna estaba rota. Marcus presionó una tecla suavemente. Hizo un sonido, pero era plano y triste. El piano necesitaba una afinación urgente. Entonces Marcus hizo algo que había visto hacer a los afinadores de pianos en la televisión. Levantó la tapa del piano, la gran tapa que cubría las cuerdas y las partes internas. Esta tapa era aún más pesada. Esteve lo ayudó a mantenerla abierta con el palo de madera que estaba allí para tal fin. Ambos iluminaron el interior del piano. Las cuerdas se veían bien. Algunas estaban oxidadas, pero ninguna parecía rota. Los masillos que golpeaban las cuerdas estaban cubiertos de fieltro viejo. Todo dentro estaba polvoriento, pero, una vez más, nada parecía dañado. Esteve estaba a punto de decir algo cuando Marcus lo vio. Se inclinó más cerca, sin dar crédito a sus ojos. Quitó un poco de polvo con la mano enguantada. Entonces supo que lo estaba viendo bien. Había palabras grabadas en la madera del interior del piano. Oh, no solo palabras, sino nombres. Docenas de nombres. Estaban grabados en la tabla armónica. El gran trozo de madera que hace que el piano suene más fuerte. Alguien había tomado un cuchillo o una herramienta afilada y había grabado cuidadosamente nombre tras nombre en la madera. Marcus llamó a Esteve. Contaron los nombres juntos. Había 47 nombres en total. Junto a cada nombre había una fecha. Algunas fechas eran de la década de 1920. Algunos eran de la década de 1950. La fecha más reciente que pudieron encontrar fue de 1985. La mayoría de los nombres no le decían nada a Marcus. No conocía a nadie llamado Robert Patterson, Alice Kowalski o James Chen, pero entonces vio un nombre que lo hizo reflexionar. Sarah Chen databa de 1967. Chen era su apellido. ¿Podría Sarah Chen ser pariente? Su abuela se había llamado Sarah. Esteve encontró algo más interesante. Algunos nombres tenían números al lado. Los números parecían coordenadas, como las que se usan en un mapa. Otros nombres tenían símbolos extraños al lado. Una estrella de un lado a otro, un círculo atravesado por una línea. Marcus no tenía ni idea de qué significaban. Esto se volvía cada vez más extraño. Una habitación oculta, un piano secreto, nombres grabados en el interior como una especie de libro de registro. Marcus sabía que necesitaban llamar a alguien que entendiera la historia y las cosas antiguas. Esto estaba más allá de su experiencia. Esteve sugirió llamar al historiador de la ciudad. Cada pequeño. Todo el pueblo tenía uno, ¿verdad? Alguien que supiera de las antiguas familias y los edificios. Alguien que pudiera explicar lo que habían encontrado, asintió Marcus. Tomó varias fotos con su teléfono. Fotografió el piano desde todos los ángulos. Tomó primeros planos de los nombres tallados en el interior. Fotografió la habitación, las escaleras y la puerta. Si alguien le hacía preguntas más tarde, tendría pruebas de todo. Volvieron arriba y salieron hacia los camiones. Marcus encontró el número del ayuntamiento de Millbrook en su teléfono. Llamó y pidió hablar con la historiadora del pueblo. La mujer que contestó dijo que el nombre de la historiadora era Eleanor Bass. Le dio su número a Marcus. Marcus llamó a Eleanor Bass enseguida. Una mujer contestó al tercer timbre. Parecía mayor, quizá de unos 60 años. Marcus le explicó quién era y dónde estaba. Luego le habló del piano. Hubo un largo silencio en el teléfono. Por un momento, Marcus pensó que la llamada se había cortado. Entonces Eleanor Bass habló. Su voz sonaba temblorosa, como si estuviera molesta o emocionada. Dijo que llegaría en 15 minutos. Le hizo prometer a Marcus que no dejaría que nadie más se acercara al piano hasta que ella llegara. Marcus aceptó. Les dijo a sus hombres que podían almorzar un rato. La mayoría se fue a buscar comida al pueblo. Marcus y Esteve se quedaron en el lugar.
Se sentaron en la escalera de la entrada de la mansión y esperaron. Marcus pensó en el piano mientras esperaba. ¿Quién lo puso en esa habitación oculta? ¿Por qué grabar todos esos nombres dentro? ¿Qué significaban las fechas? ¿Eran cumpleaños, aniversarios, algo más? ¿Y por qué había coordenadas y símbolos? Parecía un código, como si alguien estuviera guardando algo secreto. ¿Pero qué y por qué usar un piano para ocultar la información? Exactamente 14 minutos después, un pequeño coche azul se detuvo frente a la mansión. Una mujer salió. Tenía unos 60 años, el pelo canoso recogido en una cola de caballo. Vestía vaqueros, botas y un suéter grueso. Llevaba una bolsa grande al hombro. Caminó rápidamente hacia Marcus y Esteve. Se presentó como Eleanor Vaz, la historiadora de la ciudad. Parecía nerviosa y emocionada a la vez. Le temblaban ligeramente las manos al estrecharle la mano a Marcus. Marcus la condujo adentro y a través del salón de baile. La ayudó a bajar por el agujero en el suelo. Ella se movió con cuidado, pero con determinación. Cuando llegó abajo y vio el piano, se detuvo por completo. Se quedó allí, mirándolo. Marcus y Esteve bajaron detrás de ella. Eleanor caminó lentamente hacia el piano como si se acercara a algo sagrado. Extendió la mano y lo tocó suavemente. Luego lo rodeó por completo, examinando cada detalle. Le preguntó a Marcus si había abierto la tapa. Él dijo que sí y le mostró los nombres grabados en el interior. Eleanor sacó una linterna de su bolsa y se inclinó sobre el piano, leyendo cada nombre con atención. Marcus observó su rostro. Vio que sus ojos iban de un nombre a otro. La vio fruncir el ceño. La vio sonreír ante algunos nombres. Entonces vio que su rostro palidecía por completo. Se agarró al borde del piano para estabilizarse. Esteve le preguntó si estaba bien. Eleanor no respondió. Estaba mirando fijamente un nombre en particular. Su linterna lo enfocaba. Marcus se acercó para ver qué nombre la había perturbado tanto. Era Clara Vaz. La fecha a su lado era 1982. Eleanor miró a Marcus. Tenía los ojos húmedos de lágrimas. Dijo que Clara Vaz era su abuela. Su abuela, que murió en 1983. Su abuela, que nunca mencionó a la familia Harley ni a esta casa. Su abuela, que nunca dijo nada sobre un piano ni una habitación oculta. Marcus no sabía qué decir. Esto era más que extraño. Ahora, esto era personal. Esta era la historia familiar de alguien grabada en un piano que había estado oculto durante 40 años. Eleanor le hizo a Marcus una docena de preguntas. ¿Cuándo encontró el piano? ¿Se lo había contado a alguien más? ¿Seguían todos los nombres claros? ¿Podría tomar fotos? ¿Podría traer expertos para que lo examinaran? ¿Tendría tiempo para investigar qué significaba todo esto? Marcus respondió lo mejor que pudo. Dijo que podía tener todo el tiempo que necesitara. La demolición se detuvo de todos modos. El dueño de la propiedad tendría que esperar. Este piano era importante. Él lo presentía. Todos lo presentían. Eleanor pasó la siguiente hora examinando cada centímetro del piano. Tomó cientos de fotos con una cámara profesional de su bolso. Tomó notas en una libreta pequeña. Midió la habitación. Miró los libros de música en la esquina. Intentó abrir la puerta cerrada al final del estrecho pasillo, pero tampoco pudo. Finalmente, se levantó y miró a Marcus. Dijo que necesitaba investigar. Necesitaba revisar discos antiguos y hablar con familias ancianas del pueblo. Necesitaba averiguar qué significaba este piano y por qué estaba grabado el nombre de su abuela. Marcus dijo que lo entendía. Le dio su número de teléfono y le dijo que llamara cuando quisiera. Se aseguraría de que nadie tocara el piano. Mantendría la habitación segura. Eleanor le dio las gracias. Volvió a subir. Subió las escaleras lentamente, como si estuviera en un sueño. Marcus y Esteve la siguieron. La acompañaron hasta su coche. Antes de irse, se volvió hacia Marcus una vez más.
Dijo que este piano lo cambiaría todo. Podía presentirlo. Cualquier secreto que guardara, eran grandes secretos. Secretos importantes. Secretos que habían estado ocultos por una muy buena razón. Entonces se subió a su coche y se marchó. Marcus se paró frente a la vieja mansión y la miró. El edificio de repente se sintió diferente. Ya no era solo una casa vieja. No era solo otra demolición. Era un guardián de secretos. Y esos secretos estaban a punto de salir a la luz después de 40 años de silencio. Se preguntó qué descubriría Eleanor. Se preguntó qué tenía que ver su abuela Sarah Chen con este piano. Se preguntó qué pensarían todas esas otras familias al descubrir que los nombres de sus parientes estaban escondidos dentro de un piano en una habitación secreta. Sobre todo, se preguntó por qué. ¿Por qué esconder un hermoso piano? ¿Por qué grabar nombres en él? ¿Por qué mantenerlo en secreto tanto tiempo? Marcus aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. Y la respuesta no solo lo sorprendería a él, sino a todo el pueblo de Millbrook. Porque el piano no era solo un instrumento musical. Era un libro de registro, un monumento, un testigo de algo extraordinario que la gente común había hecho. El piano había guardado sus secretos durante 40 años. Esos secretos iban a hablar. Eleanor no pudo dormir esa noche. Yacía en la cama mirando al techo pensando en el piano. El nombre de su abuela estaba grabado en él. Clara Bass, 1982. ¿Qué significaba? ¿Por qué su abuela estaba relacionada con la finca Harley? Eleanor había vivido en Millbrook toda su vida. Nació aquí en 1966. Su abuela, Clara, la crió después de que la madre de Eleanor muriera cuando ella tenía solo 5 años. Clara era una mujer tranquila que trabajaba como bibliotecaria. Murió cuando Eleanor tenía 17 años. Eso fue en 1983, justo un año después de la fecha grabada en el piano. Eleanor intentó recordar si su abuela alguna vez mencionó a la familia Harley. Rebuscó en sus recuerdos como si estuviera revisando archivos antiguos. Nada. Clara nunca hablaba de esa familia. Nunca hablaba de la gran mansión victoriana en la colina. Hasta donde Eleanor sabía, su abuela nunca había ido allí. Pero el piano decía otra cosa. El piano decía que Clara estuvo allí en 1982. El piano decía que lo que sucediera en esa habitación oculta era lo suficientemente importante como para grabar su nombre en madera. Lo suficientemente importante como para ocultarlo durante 40 años. Cuando finalmente amaneció, Eleanor se levantó temprano. Preparó café y se sentó a la mesa de la cocina con su portátil. Subió todas las fotos que tomó del piano. Luego empezó a hacer una lista de los 47 nombres que había visto grabados en el interior. Tardó 2 horas en escribirlos todos. Algunos nombres eran difíciles de leer porque la talla era antigua o la madera estaba dañada, pero los anotó todos. 47 nombres. 47 fechas que van desde 1920 hasta 1985. Junto a la lista de nombres, Eleanor creó columnas para otra información. Fechas de nacimiento, si las encontraba, fechas de fallecimiento, ocupaciones, direcciones, cualquier cosa que pudiera ayudarla a entender quiénes eran estas personas y que las conectaba. Empezó con su propia abuela, Clara Bass, nacida Clara Morrison, en 1947. Se casó con el abuelo de Eleanor, Frank Bass, en 1965. Tuvo una hija, Susan, en 1966. Frank falleció en 1968. En un accidente de coche, Clara crió sola a Susan. Luego, Susan falleció en 1971, dejando a la pequeña Eleanor para que la criara Clara. Eleanor se quedó mirando lo que había escrito. Algo le parecía extraño en la historia de su abuela. La había oído miles de veces durante su infancia. Pero ahora, al verlo escrito, surgieron preguntas. ¿Dónde nació Clara? Eleanor se dio cuenta de que no lo sabía. Clara nunca hablaba de su infancia ni de sus padres. Decía que murieron cuando ella era joven.
Dijo que no tenía otra familia. ¿Pero era cierto? Eleanor decidió que necesitaba ayuda. Llamó a su asistente de investigación, David Park. David tenía 28 años y estaba cursando su posgrado en historia. Ayudaba a Eleanor con su trabajo en la Sociedad Histórica del pueblo. Era inteligente y se le daba bien encontrar información. David contestó al primer timbre. Eleanor le habló del piano. Le habló de los nombres. Le habló de su abuela. David escuchó sin interrumpir. Cuando Eleanor terminó, hubo un momento de silencio. Entonces David dijo algo en lo que Eleanor no había pensado. Dijo, las fechas junto a los nombres podrían no ser cumpleaños ni aniversarios. Podrían ser la fecha en que sucedió algo que el piano estaba grabando, algo importante. Eleanor se sintió estúpida por no haberlo pensado. Por supuesto, el piano no celebraba a estas personas. Recordaba algo que hicieron o algo que le sucedió. Pero David dijo que vendría enseguida. Investigarían juntos. Eleanor preparó más café y colocó todas sus notas en la mesa del comedor. Cuando David llegó, trajo su propia computadora portátil y varios libros sobre la historia de Millbrook. Se sentaron a la mesa y se dividieron el trabajo. David investigaría a la familia Harley y la mansión. Eleanor investigaría a las personas cuyos nombres estaban en el piano. Trabajaron en silencio durante 1 hora. Entonces David encontró algo interesante. Encontró un viejo artículo de periódico de 1986. El artículo decía que Margaret Harley, la última miembro de la familia Harley que vivió en la mansión, había fallecido a los 92 años. Tras su muerte, la casa fue cerrada. Su testamento estipulaba que debía permanecer vacía durante 40 años antes de poder venderse. Nadie sabía por qué quería eso. Margaret Harley había vivido sola en esa gran casa durante muchos años. Su esposo falleció en 1950. Sus hijos se mudaron, pero Margaret se quedó. El artículo decía que era una persona reservada que no socializaba mucho. Era amable, pero reservada. Eleanor también encontró algo interesante. Descubrió que muchos de los nombres del piano pertenecían a personas que habían vivido en Millbrook. Reconoció algunos apellidos. Los Brennan tenían una ferretería. Los Kowalski, una panadería. Los Patterson eran pescadores. Eran gente trabajadora. Entonces Eleanor notó algo más. Muchas de las personas cuyos nombres estaban en el piano habían muerto, pero algunas seguían vivas. Encontró a 3 personas con las que podría hablar. Thomas Brennan, de 82 años, Marie Patterson, de 75, y Janet Wilson, de 79. Eleanor decidió llamar primero a Thomas Brennan. Encontró su número de teléfono en la guía telefónica del pueblo. Le temblaba la mano al marcar. No sabía qué decir. ¿Cómo se le pregunta a alguien sobre un piano secreto?, respondió Thomas. Su voz era vieja pero fuerte. Eleanor se presentó como la historiadora del pueblo. Dijo que estaba investigando la finca Harley y encontró algo interesante. Le preguntó si alguna vez había estado en la mansión. Hubo un largo silencio. Entonces Thomas le preguntó qué había encontrado. Eleanor le habló del piano y de los nombres grabados en su interior. Ella le dijo que su nombre estaba allí, fechado en 1954. Thomas Brennan empezó a llorar. Eleanor lo oyó a través del teléfono. Lo oyó respirar hondo. Lo oyó sonarse la nariz. Entonces preguntó si podía ir a ver el piano. Dijo que necesitaba verlo con sus propios ojos. Eleanor quedó en verlo en la mansión esa tarde. Llamó a Marcus Chen y le preguntó si le parecía bien. Marcus dijo que sí. Él también tenía curiosidad por saber de qué se trataba todo esto. A las 2, Eleanor y David se encontraron con Thomas Brennan en la finca Harley. Thomas llegó con su hija, quien lo llevó en coche. Era un hombre pequeño, encorvado por la edad, pero su mirada era aguda y clara. Marcus los condujo a la habitación oculta. Thomas bajó lentamente las escaleras, agarrándose con fuerza a la barandilla. Cuando llegó abajo y vio el piano,
Se detuvo. Las lágrimas corrieron por su rostro envejecido. Caminó hacia el piano como quien se acerca a una tumba. Lo tocó con suavidad. Luego le pidió a Eleanor que le mostrara los nombres. Ella abrió la tapa superior e iluminó los nombres grabados con la linterna. Thomas miró su propio nombre. Luego miró todos los demás. Se volvió hacia Eleanor, David y Marcus. Dijo que les contaría todo. Pero primero, necesitaba sentarse. Su hija trajo una silla plegable del piso de arriba. Thomas se sentó y respiró hondo. Entonces comenzó a contar su historia. En 1954, Thomas tenía 22 años. Trabajaba en la ferretería de su padre. Una noche, una mujer llegó a la tienda justo antes del cierre. Estaba brutalmente golpeada. Tenía la cara hinchada. Tenía el brazo roto. Estaba aterrorizada. La mujer le rogó a Thomas que la ayudara. Dijo que su esposo la había golpeado y amenazado con matarla. Necesitaba desaparecer. Necesitaba huir. Pero no tenía dinero ni a dónde ir. Thomas no sabía qué hacer. Era joven y estaba asustado, pero sabía que tenía que ayudar. Así que hizo algo que nunca antes había hecho. Llevó a la mujer a la finca Harley. Margaret Harley abrió la puerta. Thomas le explicó la situación. Margaret no pareció sorprendida. Simplemente abrió la puerta del todo y le dijo a la mujer que entrara. Le dijo a Thomas que volviera al día siguiente. Cuando Thomas regresó al día siguiente, Margaret le explicó todo. Dirigía una red secreta. Ayudaba a mujeres y niños a escapar de hogares peligrosos. Lo hacía desde 1920, desde que ella misma era joven. La propia hermana de Margaret había muerto huyendo de un marido maltratador. Eso fue en 1919. Tras la muerte de su hermana, Margaret juró que ayudaría a otras mujeres para que no murieran como la suya. La habitación oculta bajo el salón de baile era un lugar seguro. Mujeres y niños podían esconderse allí mientras Margaret organizaba su escape. Trabajó con gente de todo el pueblo, comerciantes, médicos, maestros, abogados, buenas personas que querían ayudar. Algunos aportaban dinero, otros documentos falsos. Algunos proporcionaban transporte. Algunos proporcionaban casas seguras en otros pueblos. Margaret lo coordinaba todo. Era cuidadosa e inteligente. Durante más de 60 años, dirigió esta red en completo secreto. El piano fue idea de Margaret. Ella lo tocaba mientras. La gente se escondía en la habitación de abajo. La música enmascaraba cualquier sonido, pero el piano también guardaba registros. Cada persona que ayudaba a la red tenía su nombre grabado. La fecha era cuando ayudaron a alguien a escapar con éxito. Thomas dijo que su fecha, 1954, fue cuando ayudó a escapar a la mujer golpeada. Margaret lo organizó todo. La mujer consiguió un nuevo nombre, una nueva casa en otro estado y un trabajo. Desapareció por completo. Su esposo nunca la encontró. Thomas ayudó a la red muchas veces después de esa primera vez. Proveyó herramientas y suministros. Llevó a la gente a casas seguras. Guardó el secreto toda su vida. Cuando Margaret murió en 1986, la red se detuvo. Sin Margaret para dirigirla, no podía continuar. Todos los que habían formado parte de ella guardaron silencio. Tenían que proteger a las personas a las que habían ayudado. Eleanor escuchó esta historia con la boca abierta. No podía creer lo que oía. Su pequeño y tranquilo pueblo había operado un ferrocarril clandestino secreto para víctimas de abuso durante 65 años y nadie lo sabía. David le preguntó a Thomas sobre las coordenadas y los símbolos junto a algunos nombres. Thomas se los explicó. Las coordenadas eran ubicaciones de casas seguras. Si algo le sucedía a Margaret, otros podrían continuar el trabajo. Los símbolos también tenían significados. Una estrella significaba médico. Una cruz significaba persona religiosa, como un sacerdote que ayudaba. Un círculo con una línea significaba abogado. Entonces Eleanor hizo la pregunta que había temido hacer.
Preguntó por su abuela, Clara. Le mostró a Thomas el nombre Clara Bass, de 1982. Thomas miró el nombre un buen rato. Luego negó con la cabeza. Dijo que no recordaba a Clara. Dijo que para 1982 ya no estaba tan involucrado en la red. Era mayor y tenía problemas de salud. Para entonces, Margaret manejaba las cosas prácticamente sola. Pero Thomas dijo algo importante. Dijo que si el nombre de Clara estaba en el piano, significaba una de dos cosas. O Clara ayudó a alguien a escapar o Clara era alguien que escapó. Ellaner sintió un nudo en el estómago. Su abuela escapó. ¿Escapó de qué? ¿De quién? Thomas le dijo a Eleanor que investigara el pasado de su abuela. Que revisara los registros de nacimiento y matrimonio. Que si Clara formaba parte de la red como alguien a quien habían ayudado, habría pistas. Después de que Thomas se fuera con su hija, Eleanor se sentó junto al piano un buen rato. David se sentó con ella. Marcus había vuelto al trabajo, pero les había dado privacidad. Eleanor pensó en su abuela. La dulce y tranquila Clara, que leía libros y hacía galletas. Clara, que nunca alzaba la voz. Clara, que se sobresaltaba con los portazos. Clara, que nunca hablaba de su pasado. De repente, la quietud de Clara parecía diferente. Parecía esconderse. Parecía tener miedo. Eleanor recordó cómo su abuela siempre revisaba las cerraduras de las puertas 2 veces. Como nunca quería que le tomaran fotos. Como usaba efectivo en lugar de cheques porque decía que no confiaba en los bancos. No eran simples peculiaridades. Eran los hábitos de alguien que se escondía. Alguien que temía ser encontrado. Eleanor decidió que tenía que averiguar la verdad. Tenía que descubrir quién era realmente su abuela. Tenía que saber por qué el nombre de Clara estaba grabado en ese piano. Pero Eleanor también tenía miedo. ¿Y si la verdad era mala? ¿Y si su abuela había hecho algo malo? ¿Y si era mejor dejar el pasado enterrado? David le puso la mano en el hombro. Dijo que la verdad siempre era mejor que no saber. Dijo que la abuela de Eleanor debía tener una buena razón para guardar secretos. Dijo que debían confiar en que Clara era una buena persona que hacía lo que tenía que hacer. Eleanor asintió. David tenía razón. Encontraría la verdad, fuera cual fuera. Durante los días siguientes, Eleanor y David investigaron sin parar. Encontraron más gente con la que hablar. Mary Patterson recordaba haber ayudado en la década de 1960. Les daba comida y ropa. Janet Wilson recordaba haber escondido a una madre y 2 niños en su sótano durante una semana en 1977. Todas las personas con las que hablaron tuvieron la misma reacción. Primero, conmoción al descubrirse el secreto, luego alivio. Habían guardado el secreto durante tanto tiempo. Ahora por fin podían hablar de ello. Por fin podían decir que habían ayudado a salvar vidas. La historia empezó a tomar forma. La red de Margaret Harley había ayudado a cientos de personas durante 65 años, quizá miles. Todo se organizaba a base de rumores y confianza. Si alguien necesitaba ayuda, Margaret se enteraría de alguna manera. Margaret activaría la red. En cuestión de días, la persona en peligro estaría a salvo en un nuevo lugar con una nueva identidad. Era hermoso y valiente. Era ilegal en cierto modo. Los documentos falsos eran fraude. Ayudar a personas a desaparecer podía considerarse secuestro en algunos casos. Pero todos los involucrados sabían que estaban haciendo lo correcto. Estaban salvando vidas. Eleanor descubrió que el piano no era solo un disco. También era una promesa. Cada nombre grabado en su interior prometía guardar el secreto. Prometía proteger a quienes habían sido salvados. Prometía no contarlo nunca. Pero ahora, 40 años después de la muerte de Margaret, el secreto había salido a la luz. El piano. Habían sido encontrados. Los nombres eran visibles. Eleanor sabía que tenía una responsabilidad. Tenía que contar esta historia con cuidado. Tenía que proteger a las personas que aún vivían.
Tenía que honrar a las personas que habían fallecido. Pero primero, tenía que resolver su propio misterio. Tenía que descubrir quién era Clara en realidad. Eleyanar fue a la oficina del secretario municipal. Solicitó el certificado de matrimonio de Clara. Al revisarlo, vio algo que nunca antes había notado. El apellido de soltera de Clara figuraba como Morrison, pero había una nota en el certificado. Decía que el nombre se había cambiado legalmente en 1981. La mano de Eleyanar comenzó a temblar. Su abuela se cambió el nombre. En 1981, un año antes de que su nombre fuera grabado en el piano, Eleanor solicitó los documentos legales del cambio de nombre. Cuando llegaron, vio que Clara había cambiado su apellido de Morrison DeVos. También le cambió el nombre a su hija pequeña, Susan. La razón del cambio fue simplemente personal. ¿Pero por qué? El esposo de Clara, Frank Bass, había fallecido en 1968. ¿Por qué Clara volvería a usar su nombre en 1981, 13 años después de su muerte? A menos que Bass no fuera realmente su apellido de casada. A menos que Morrison no fuera realmente su nombre de nacimiento. A menos que todo lo que Eleyanar sabía sobre su abuela fuera mentira. David encontró algo más. Buscó el acta de nacimiento de Susan, la madre de Eleyanar. El certificado de nacimiento decía que Susan había nacido en Ohio en 1979, pero también había una nota en el certificado. Se emitió en 1982 en Maine. Era un reemplazo de un certificado perdido. Eleyanar se sintió mal. Su madre nació en 1979, no en 1966 como siempre le habían dicho. Su abuela no crió a su hija, Susan, de 1966 a 1971. Eso era mentira. Todo era mentira. David encontró un artículo de periódico de Ohio. Era de 1979. Se trataba de una mujer desaparecida llamada Clara Morrison y su pequeña hija Susan. Desaparecieron de un hospital. El esposo de la mujer, Richard Morrison, las buscaba. Era un hombre de negocios. Parecía preocupado y cariñoso en el artículo, pero Thomas Brennan había dicho que el nombre de Clara estaba en el piano. Y si su nombre estaba en el piano, era una ayudante o alguien que escapó. Eleyanar sabía quién era ahora. Su abuela había escapado. En 1979, Clara huyó con la pequeña Susan. Llegó a Millbrook de alguna manera. Encontró a Margaret Harley de alguna manera. Y la red de Margaret le dio una nueva vida, un nuevo nombre, nuevos documentos, una nueva historia. La fecha de 1982 en el piano debió ser cuando se definió la nueva identidad. Cuando Clara se convirtió oficialmente en Clara Bass. Cuando Susan se convirtió oficialmente en una persona diferente. Cuando estuvieron lo suficientemente a salvo como para dejar de esconderse. Eleyanar se sentó en la oficina del secretario municipal y lloró. Lloró por su abuela, que había tenido tanto miedo que tuvo que desaparecer. Lloró por su madre, que creció con una identidad falsa. Lloró por sí misma porque toda la historia de su familia se basaba en mentiras necesarias. Pero también sentía algo más. Se sentía orgullosa. Su abuela era valiente. Protegió a su hija. Hizo lo que tenía que hacer. Y la red de Margaret Harley la ayudó a hacerlo. Eleanor sabía qué hacer a continuación. Tenía que averiguar más sobre Richard Morrison. Tenía que averiguar por qué Clara huyó. Tenía que saber si el hombre que decía ser un esposo preocupado era en realidad un hombre peligroso. Porque esa era la pregunta que más asustaba a Eleanor. ¿Su abuela seguía en peligro? ¿Seguía habiendo gente buscando a Clara Morrison? ¿Y si descubrían que Clara Bass era la misma persona, vendrían a buscar a Eleanor? David dijo que debían tener cuidado. Dijo que debían seguir investigando, pero no hacer demasiado ruido. Dijo que no debían publicar nada todavía sobre el piano ni la red. No hasta que supieran que era seguro. Eleanor asintió, pero también sabía que no podía guardar este secreto para siempre. El piano había sido encontrado.
Otras personas lo sabían. Marcus lo sabía. Su equipo lo sabía. La hija de Thomas Brennan lo sabía. Pronto todo el pueblo lo sabría. El secreto que había estado enterrado durante 40 años estaba saliendo a la luz. Tanto si Eleanor estaba lista como si no. Tanto si era seguro como si no. Y en algún lugar, tal vez alguien estaba esperando a que este secreto saliera a la luz. Alguien que llevaba 45 años buscando a Clara Morrison. Alguien que estaría muy interesado en saber que Clara tenía una nieta llamada Eleanor que vivía en Millbrook, Maine. El piano había cumplido su promesa durante 40 años. Pero ahora la promesa se había roto, y Eleanor no tenía ni idea de qué pasaría después. Eleanor pasó la semana siguiente indagando en el pasado de su abuela. Se sentía como una detective buscando pistas sobre alguien a quien creía conocer. Cada día traía nuevos descubrimientos. Cada descubrimiento hacía que su abuela pareciera más una extraña. Empezó con lo que sabía con certeza. Clara Morrison desapareció de Columbus, Ohio, en noviembre de 1979 con su bebé de 3 meses. Eleanor encontró el informe de desaparición en línea. Fue presentado por Richard Morrison, el esposo de Clara. El informe describió a Clara como una mujer de 22 años, de 1,62 metros de altura, con cabello castaño y ojos azules. Decía que había salido del hospital después de una revisión rutinaria con el bebé. Nunca regresó a casa. Su auto fue encontrado en una estación de autobuses 3 días después. Richard Morrison declaró a la policía que su esposa había estado actuando de forma extraña después del nacimiento del bebé. Dijo que parecía triste y confundida. Le preocupaba que pudiera lastimarse o lastimar al bebé. Solo quería que los encontraran y los trajeran a casa sanos y salvos. Eleanor leyó este informe 5 veces. A primera vista, parecía un esposo preocupado buscando a su esposa enferma. Pero Eleanor conocía el final de la historia. Clara nunca regresó a casa. Huyó hasta Maine. Se escondió durante años. Cambió su nombre. Nunca volvió a contactar con Richard Morrison. Ese no era el comportamiento de una mujer confundida. Era el comportamiento de una mujer aterrorizada. Eleanor necesitaba saber más sobre Richard Morrison. Buscó información sobre él en línea. Encontró bastante. Richard Morrison había sido un exitoso hombre de negocios en Ohio. Era dueño de varios concesionarios de automóviles. Participaba activamente en la política local. Donaba a organizaciones benéficas. Parecía un pilar de la comunidad. Richard Morrison falleció en 2020 a los 73 años. Su obituario enumeraba sus logros y su labor benéfica. Mencionaba a su primera esposa, Clara, quien desapareció en 1979. Decía que nunca dejó de buscarla. También mencionaba que tenía un hijo de un matrimonio anterior llamado Derek Morrison. A Eleanor se le heló la sangre al leer sobre Derek. El hijo seguía vivo. Tendría unos 68 años. El obituario decía que Derek continuaba con el negocio de su padre. No decía si Derek seguía buscando a Clara. David sugirió que buscaran más información sobre la familia Morrison. Buscaron artículos de prensa, registros judiciales, cualquier cosa que pudiera explicar por qué Clara huyó. Durante 2 días, no encontraron nada. Richard Morrison parecía limpio. No hubo arrestos, ni órdenes de alejamiento, ni denuncias. Entonces Eleanor encontró algo. Estaba enterrado en lo profundo de los archivos de periódicos. Un pequeño artículo de 1975, 4 años antes de la desaparición de Clara. Se trataba de una mujer llamada Jennifer Morrison que murió en un accidente de coche. Jennifer era la primera esposa de Richard Morrison, la madre de Derek. El artículo era breve. Decía que Jennifer perdió el control de su coche en una carretera mojada. El coche chocó contra un árbol. Murió al instante. Parecía un accidente lamentable. Nada sospechoso, pero Eleanor siguió buscando. Encontró el certificado de defunción de Jennifer Morrison.
Encontró el informe policial sobre el accidente. Encontró algo que le aceleró el corazón. El informe policial indicaba que Jennifer tenía moretones en los brazos y la cara. Los moretones eran antiguos, de antes del accidente. Cuando la policía le preguntó a Richard Morrison sobre ellos, dijo que Jennifer era torpe y se caía mucho por las escaleras. La policía aceptó esta explicación. El accidente se declaró accidente. Caso cerrado. Eleanor le mostró el informe a David. Ambos sabían lo que probablemente significaban esos moretones. Jennifer Morrison probablemente estaba siendo abusada y luego murió en un accidente oportuno. No podían probar nada. El caso tenía 45 años. Todos los involucrados estaban muertos o desaparecidos, pero esto le dio a Eleanor una teoría. Si Richard Morrison lastimó a su primera esposa, probablemente también lastimó a su segunda. Clara debió darse cuenta de que estaba en peligro. Así que huyó. Pero Eleanor necesitaba más que teorías. Necesitaba hechos. Decidió hacer algo que había estado evitando. Decidió visitar a su madre. La madre de Eleanor, Susan, vivía en una residencia de ancianos a 2 pueblos de distancia. Susan tenía solo 56 años, pero padecía demencia precoz. Su memoria fallaba. La mayoría de los días no reconocía a Eleanor, pero a veces tenía momentos de lucidez. Eleanor no la había visitado en 2 semanas. Se sentía culpable por eso. Pero visitar a su madre era doloroso. Verla olvidarlo todo era como verla morir lentamente. Eleanor condujo hasta la residencia de ancianos una mañana lluviosa de martes. Llevó flores y un álbum de fotos. Las enfermeras dijeron que Susan estaba teniendo un buen día. Eso significaba que tal vez podría hablar. Susan estaba en su habitación, sentada junto a la ventana. Parecía pequeña y frágil. Su cabello era fino y canoso. Solo tenía 56 años, pero aparentaba 80. Cuando Eleanor entró, Susan levantó la vista y sonrió. «Eleanor», dijo, «mi niña». Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. Su madre la conocía hoy. Eso fue un regalo. Se sentó junto a Susan y le tomó la mano. Hablaron un rato de cosas sencillas: el clima, la comida en la residencia, un pájaro que Susan vio por la ventana. Eleanor no quería apresurarse. Quería que su madre estuviera cómoda. Después de unos 30 minutos, Eleanor decidió intentarlo. Abrió el álbum de fotos. Estaba lleno de fotos antiguas de Clara, Susan y la pequeña Eleanor. Señaló una foto de Clara. «Mamá, ¿te acuerdas de la abuela Clara?», preguntó Eleanor. El rostro de Susan se iluminó. «Mamá», dijo. «Me acuerdo, mamá». El corazón de Eleanor se aceleró. «¿Puedes contarme algo de cuando eras muy pequeña? ¿Recuerdas algo de cuando eras bebé?». Susan. N frunció el ceño. Parecía confundida. Eleanor temía perderla. Pero entonces Susan habló. «Corrimos», dijo Susan en voz baja. «Corrimos en la oscuridad. Mamá me cargó. Estaba llorando». Eleanor apretó suavemente la mano de su madre. «¿De dónde huiste, mamá?». «Del mal lugar», dijo Susan. Su voz era como la de una niña. «El lugar con el hombre ruidoso. El hombre que hizo llorar a mamá». «¿Recuerdas el nombre del hombre ruidoso?», preguntó Eleanor. Susan negó con la cabeza. Mamá dijo: «Olvídalo. Olvídate del mal lugar. Olvídate del hombre ruidoso. Ahora tenemos nombres nuevos. Ahora somos personas nuevas». Eleanor sintió lágrimas correr por su rostro. Su madre lo recordó. En lo profundo de su mente débil. Susan recordó haber corrido. Recordó que su madre, Clara, tenía miedo. ¿Recuerdas algo más?, Eleanor preguntó. «Algo sobre a dónde fuiste». Susan cerró los ojos. Estuvo callada tanto tiempo que Eleanor pensó que se había quedado dormida. Pero entonces volvió a hablar. «La música», dijo Susan. «Había música. Música de piano.
Una señora amable de pelo blanco tocaba el piano. Mamá me tenía en una habitación oscura. La música sonaba sobre nosotras. Mamá dijo, la música nos mantiene a salvo. La música nos esconde. Eleanor apenas podía respirar. Su madre recordaba la habitación oculta. Recordaba a Margaret Harley tocando el piano arriba mientras Clare y la pequeña Susan se escondían en la habitación de abajo. La señora amable dijo que podíamos quedarnos. Susan continuó. Sus ojos seguían cerrados. Dijo que nos ayudaría. Dijo que estaríamos a salvo. Le dio a mamá un nuevo nombre. Me dio un nuevo nombre. Ya no éramos Clara y Susan. Éramos nuevas. ¿Cuáles eran sus antiguos nombres?, preguntó Eleanor. ¿Te acuerdas? Susan abrió los ojos. Miró directamente a Eleanor. Por un momento, pareció completamente lúcida y presente. Yo era Sarah, dijo Susan. Ese era mi verdadero nombre. Sarah Morrison. Pero mamá dijo que tenía que olvidarlo. Tenía que ser Susan Bass. Teníamos que escondernos del hombre malo. Nos haría daño si nos encontraba. Entonces, los ojos de Susan se nublaron de nuevo. Apartó la mirada. Volvió a hablar del pájaro que había visto en la ventana. El momento de claridad se había esfumado. Eleanor se sentó con su madre durante otra hora. Pero Susan no dijo nada más sobre el pasado. Había vuelto al presente confuso donde nada tenía sentido y todo estaba olvidado. Cuando Eleanor salió de la residencia de ancianos, se sentó en su coche y lloró. Lloró por su madre, que desaparecía un poco más cada día. Lloró por su abuela, que había tenido tanto miedo. Lloró por la bebé Sarah, que tenía que convertirse en Susan. Pero Eleanor también sintió algo nuevo. Sintió rabia. Su abuela no huyó porque estuviera confundida o enferma. Huyó porque alguien la lastimó. Alguien la asustó tanto que tuvo que desaparecer por completo. Y ese alguien era Richard Morrison. Eleanor ahora estaba segura. Él lastimó a su primera esposa, Jennifer. Tal vez incluso la mató, haciéndolo parecer un accidente. Luego se casó con Clara. Y también la lastimó. Cuando Clara tuvo un bebé, supo que debía protegerlo. Así que huyó. Eleanor condujo de vuelta a Millbrook con la mente acelerada. Necesitaba averiguar más sobre Richard Morrison. Necesitaba saber si realmente era tan peligroso como creía. Necesitaba saber si el miedo de su abuela estaba justificado. David la esperaba en la oficina de la Sociedad Histórica. Eleanor le contó todo lo que dijo su madre. David escuchó atentamente. Entonces dijo algo que le revolvió el estómago a Eleanor. Tenemos que averiguar si alguien sigue buscando a Clara. David dijo que Richard está muerto, pero que su hijo Derek está vivo. Si Derek sabe lo del piano, podría venir a buscarlo. Eleanor no había pensado en eso. La historia del piano estaba empezando a correr la voz. Marcus Chen se lo había contado a algunas personas. Thomas Brennan se lo había contado a su familia en un pequeño pueblo. La noticia corría rápido. ¿Y si alguien se lo contaba a un periódico? ¿Y si la historia se publicaba en Internet? ¿Y si Derek Morrison la veía y se daba cuenta de que la historiadora de la ciudad que investigaba el piano era la nieta de Clara Morrison? Eleanor sintió que el pánico le invadía el pecho. Podría estar en peligro. Su madre podría estar en peligro. Todo por culpa de un piano que se suponía debía permanecer oculto. David dijo que debían ser inteligentes. Debían controlar la historia. Debían averiguar quién era Derek Morrison antes de que él descubriera quiénes eran ellos. Pasaron el resto del día investigando a Derek Morrison. Encontraron información sobre su negocio. Todavía dirigía los concesionarios de coches de su padre en Ohio. Estaba casado y tenía 3 hijos. Aparentemente, parecía normal y exitoso. Pero entonces encontraron algo inquietante. Encontraron un expediente judicial de hacía 15 años. La exesposa de Derek había solicitado una orden de alejamiento contra él. Afirmó que la acosó después de su divorcio. Dijo que se presentaba en su trabajo y en su casa. Dijo que la asustaba.
La orden de alejamiento fue concedida. A Derek le ordenaron mantenerse alejado de su exesposa. No tenía otros problemas legales en su historial. Pero esa orden de alejamiento le dijo mucho a Eleanor. Derek Morrison tenía las tendencias de su padre. Era controlador. No dejaba ir a la gente fácilmente. Si conocía a su madrastra, Clara, que tenía una nieta, quizá quisiera conocerla, y ese encuentro podría no ser amistoso. Eleanor y David decidieron que necesitaban ayuda. Llamaron a la detective Sarah Yates del Departamento de Policía de Millbrook. Sarah tenía unos 40 años y llevaba 15 años como detective. Era inteligente y tenaz. Eleanor le explicó todo a la detective Yates. El piano, los nombres, la fuga de su abuela, Richard Morrison, Derek Morrison, la orden de alejamiento, todo. La detective Yates escuchó sin interrumpir. Cuando Eleanor terminó, Sarah hizo varias preguntas. ¿Cuánta gente sabía del piano? ¿Se había mencionado el nombre de Eleanor en relación con esto? ¿Había algún indicio de que Derek Morrison supiera algo de esto? Eleanor respondió lo mejor que pudo. Hasta el momento, solo unas pocas personas conocían la historia completa. Su nombre no se había relacionado públicamente con Clara Morrison. No había ninguna señal de que Derek supiera nada. Pero Sarah señaló algo importante. La empresa de demolición tenía documentación. El dueño de la propiedad sabía del piano. Las compañías de seguros podrían estar involucradas debido al valor del piano. Con el tiempo, esto se haría público. La noticia se extendería más allá de Millbrook. Sarah dijo que investigaría por su cuenta. Investigaría a Derek Morrison. Comprobaría si tenía alguna conexión con Men. Intentaría averiguar si seguía buscando información sobre su madrastra. Mientras tanto, Sarah le dijo a Eleanor que tuviera cuidado, cerrara las puertas con llave, cambiara su rutina y prestara atención a los desconocidos. Podría no ser nada. A Derek Morrison podría no importarle nada de esto, pero era mejor prevenir. Eleanor regresó a casa esa noche asustada. Siempre se había sentido segura en Millbrook. Era un pueblo pequeño y tranquilo donde todos se conocían, pero ahora se sentía vigilada. Sentía que alguien podría estar buscándola. Cerró todas las puertas y ventanas con llave. Corrió todas las cortinas. Mantuvo el teléfono junto a la cama. Apenas durmió. Durante los días siguientes, Eleanor continuó investigando. Encontró más información sobre la red clandestina que dirigía Margaret Harley. Descubrió más nombres, más historias, más familias que ayudaron o recibieron ayuda. Cuanto más descubría, más asombroso le parecía. Durante 65 años, Margaret Harley ayudó a cientos de personas a escapar de situaciones peligrosas. Trabajó con docenas de personas que la ayudaban. Nunca la atraparon. Nunca reveló el secreto. El piano era la forma en que Margaret honraba a todos los involucrados. Cada nombre grabado en el interior representaba coraje, compasión, personas que arriesgaron su propia seguridad para ayudar a otros. Eleanor sabía que la historia debía contarse. Era demasiado importante para mantenerla oculta. Pero también sabía que contarla podría traer peligro, no solo para ella, sino para otras personas cuyos nombres estaban en el piano. Algunas de esas personas podrían tener familiares que aún las busquen. El viernes por la tarde, Eleanor recibió una llamada de Marcus Chen. Parecía preocupado. Dijo que un hombre había llegado al lugar de la demolición haciendo preguntas. El hombre dijo que era historiador e investigaba edificios antiguos. Quería saber si habían encontrado algo interesante en la finca Harley. Marcus no le había contado nada sobre el piano. Algo en él incomodaba a Marcus. Parecía demasiado interesado, demasiado intenso. Marcus le había dicho que no había nada interesante, solo muebles viejos y basura. El hombre había dejado su tarjeta. Marcus le envió una foto a Eleanor por mensaje de texto. La tarjeta decía, Derek Morrison, consultor automotriz, Columbus, Ohio. Las manos de Eleanor empezaron a temblar.
Derek Morrison estaba en Millbrook buscando información. Sabía algo. Debió haber oído hablar del piano de alguna manera. Eleanor llamó inmediatamente al detective Yates. Sara dijo que vendría enseguida. Le dijo a Eleanor que se quedara dentro y mantuviera las puertas cerradas. Mientras Eleanor esperaba a Sara, pensó en su abuela. Clara había pasado años mirando por encima del hombro, años con miedo, años guardando secretos. Lo hizo para proteger a su hija. Lo hizo para proteger a Eleanor. Ahora, Derek Morrison estaba aquí, el hijo del hombre del que Clara huyó. ¿Qué quería? ¿Quería vengar a su padre? ¿Quería encontrar a la familia de Clara? ¿Quería hacerles daño? Eleanor se dio cuenta de algo importante. Tenía miedo, pero también estaba enojada. Su abuela tenía todo el derecho a huir. Su abuela no había hecho nada malo. Derek Morrison y su padre eran los que hacían mal. Ellos eran los que lastimaban a la gente. Eleanor decidió que no se escondería. No huiría como su abuela tuvo que hacerlo. Se enfrentaría a Derek Morrison. Le diría la verdad. Protegería la memoria de su abuela y la seguridad de su madre. Pero lo haría con inteligencia. Lo haría con la policía presente. Lo haría bajo sus propios términos. La detective Yates llegó 20 minutos después. Vino con otro agente. Hablaron de las opciones. Podrían arrestar a Derek si hacía alguna amenaza. Podrían interrogarlo sobre por qué estaba allí. Podrían advertirle que se mantuviera alejado, pero Sara dijo algo que Eleanor no había considerado. Tal vez Derek no sabía nada de Eleanor. Tal vez solo había oído hablar del piano y sentía curiosidad. Tal vez su presencia allí era solo una coincidencia. Eleanor quería creerlo, pero no. Algo le decía que Derek sabía exactamente quién era ella. Algo le decía que esta confrontación se avecinaba, lo quisiera o no. Esa noche, Eleanor no pudo comer. No pudo dormir. No dejaba de pensar en su abuela, en la bebé Susan que se convirtió en la bebé Sara que volvió a ser la bebé Susan, en Margaret Harley y su red secreta, en el piano que había guardado sus secretos durante 40 años. El piano había protegido esos secretos. Había mantenido a Clara y Susan a salvo. Pero ahora el piano había sido encontrado. Los secretos estaban saliendo a la luz, y con ellos llegaba el peligro. Eleanor miró una foto de su abuela en su repisa. Clara era joven en la foto, quizá de 30 años. Sonreía. Parecía feliz. Pero ahora Eleanor podía ver lo que antes no había visto. Había miedo en los ojos de Clara. Incluso cuando sonreía, parecía asustada. Lo siento, abuela, le susurró Eleanor a la foto. Siento que tu secreto haya salido a la luz. Pero te prometo que protegeré a mamá. Prometo que contaré tu historia como es debido. Prometo que me aseguraré de que la gente sepa que fuiste valiente. Afuera, un coche pasó lentamente frente a la casa de Eleanor. No se detuvo, pero Eleanor lo observó hasta que desapareció. Se preguntó si sería Derek Morrison. Se preguntó si estaría vigilando su casa. Se preguntó qué haría después. El piano había revelado sus secretos. Ahora Eleanor tenía que afrontar las consecuencias. Y esas consecuencias podrían ser más peligrosas de lo que jamás imaginó. Para el lunes por la mañana, todos en Millbrook hablaban del piano. Eleanor había intentado mantener la historia en secreto, pero eso era imposible en un pueblo pequeño. La gente hablaba, las historias corrían. Para el fin de semana, un reportero del periódico de Portland llamó pidiendo una entrevista. Eleanor se negó, pero el reportero escribió un artículo de todos modos. Se publicó el domingo por la mañana. El titular decía, Red clandestina secreta descubierta en un pequeño pueblo. El artículo hablaba del piano. Hablaba de la habitación oculta. Hablaba de Margaret Harley y sus 65 años ayudando a víctimas de abuso a escapar. El artículo hacía que la red pareciera heroica. Hacía que Millbrook pareciera un pueblo de héroes. Para el domingo por la tarde, la historia se había difundido en línea.
Los sitios web de noticias nacionales la recogieron. Las redes sociales se llenaron de publicaciones sobre el piano secreto y las personas valientes que ayudaron a otros. La historia se hizo viral. El teléfono de Ellaner no paraba de sonar. Los reporteros querían entrevistas. Los programas de televisión querían que apareciera. Las editoriales querían que escribiera un libro. Todos querían un pedazo de la historia. Pero el Ellaner no pensaba en la fama ni en el dinero. Pensaba en Derek Morrison. Con toda esta atención, sin duda vería la historia. Sabría del piano. Él sabría de la red. Y podría descubrir la conexión de Eleanor con ella. La detective Sarah Yates había estado intentando encontrar a Derek Morrison. Sabía que estaba en Millbrook el viernes. Pero cuando fue a hoteles y pensiones locales, nadie lo había visto. Su coche de alquiler fue encontrado en el aeropuerto. Parecía que se había ido de la ciudad. Sarah pensó que tal vez Derek se había asustado cuando Marcus no le contó lo del piano. Tal vez se dio cuenta de que la gente sospechaba de él. Tal vez regresó a su casa en Ohio, pero Eleanor no estaba convencida. Algo le decía que Derek seguía por ahí. Algo le decía que estaba observando y esperando. El lunes por la mañana, Eleanor fue a la oficina de la Sociedad Histórica. Tenía trabajo que hacer. Estaba catalogando todos los nombres del piano. Estaba contactando con las familias. Intentaba documentar la historia completa de la red de Margaret Harley. David ya estaba en la oficina cuando ella llegó. Parecía preocupado. Le mostró algo a Ellen en su portátil. Era un correo electrónico enviado a la dirección pública de la Sociedad Histórica. Era breve. Decía: busco información sobre Clara Morrison, quien pudo haber vivido en Millbrook en la década de 1980. Era mi madrastra. Perdí contacto con ella hace muchos años. Si alguien tiene información, por favor, contácteme. Derek Morrison. El correo incluía el número de teléfono y la dirección de correo electrónico de Derek. Era cortés. Parecía inocente, pero a Eleanor le temblaban las manos al leerlo. Él lo sabe, le dijo a David. Sabe que Clara estuvo aquí. Sabe de la red. David estuvo de acuerdo. El momento era perfecto. Derek envió este correo electrónico justo después de que se hiciera pública la historia del piano. Estaba tanteando el terreno. A ver si alguien respondía. Eleanor le mostró el correo electrónico al detective Yates. Sarah dijo que no era ilegal enviar un correo electrónico preguntando por alguien, pero estuvo de acuerdo en que era sospechoso. Le pidió a Eleanor que no respondiera. Dijo que intentaría averiguar más sobre lo que Derek realmente buscaba. Esa tarde, sucedieron 3 cosas más. Primero, un periodista de una importante cadena de televisión se presentó en la Sociedad Histórica. Quería hacer un documental sobre el piano y la red clandestina. Le ofreció a Eleanor mucho dinero para participar. Eleanor se negó. Dijo que la historia era demasiado reciente. Dijo que la gente necesitaba protección. El periodista discutió con ella. Dijo que la historia era noticia. Dijo que la gente tenía derecho a saber. Eleanor se mantuvo firme. Eleanor le dijo que se fuera. Lo segundo que ocurrió fue una llamada telefónica. Era de Thomas Brennan, el anciano que le había contado a Eleanor sobre la red. Thomas dijo que otro hombre lo había visitado. El hombre dijo que era un historiador que estaba escribiendo un libro sobre las redes clandestinas en Estados Unidos. Le preguntó a Thomas sobre la red Millbrook. Thomas dijo que algo no encajaba con ese hombre. Era demasiado insistente. Hizo preguntas específicas sobre personas individuales. Parecía especialmente interesado en las personas que recibían ayuda de la red, no en quienes ayudaban. Thomas no le dio ninguna información al hombre, pero estaba preocupado. Se preguntó si el hombre era Derek Morrison. Se preguntó si Derek andaba por la ciudad haciendo preguntas. Eleanor le agradeció a Thomas por llamar. Le dijo que tuviera cuidado. Le dijo que no hablara con desconocidos sobre la red. Lo tercero que sucedió fue lo más aterrador.
Eleanor salió del trabajo a las 5. Caminó hacia su auto en el estacionamiento detrás de la Sociedad Histórica. Al llegar a su auto, vio algo en el parabrisas. Era una fotografía antigua de la década de 1970. Mostraba a una joven sosteniendo a un bebé. Eleanor reconoció a la mujer de inmediato, aunque nunca antes había visto esa foto. Era su abuela, Clara. La joven Clara, de unos 22 años. Y el bebé en sus brazos debía ser Susan, la madre de Eleanor. La bebé Sara, que se convirtió en Susan. Eleanor miró alrededor del estacionamiento. No había nadie. Su corazón latía con fuerza. Recogió la fotografía con manos temblorosas. En el reverso, alguien había escrito a bolígrafo: Clara Morrison y Sarah Morrison, 1979. Solo quiero hablar. Eleanor volvió corriendo a la Sociedad Histórica. Se la mostró a David y llamó al detective Yates de inmediato. Sara llegó en 10 minutos. Tomó la fotografía como prueba. Dijo que era un comportamiento amenazante. Si Derek Morrison la había dejado, podría ser acusado de acoso, pero tenían que demostrar que era Derek. La fotografía podría haber sido dejada por cualquiera. Sara dijo que la limpiaría en busca de huellas dactilares. Dijo que revisaría las cámaras de seguridad de la zona. Dijo que aumentaría las patrullas cerca de la casa y la oficina de Eleanor. Eleanor se sintió violada. Alguien la había estado vigilando. Alguien sabía dónde había aparcado. Alguien sabía lo suficiente como para conseguir una foto antigua de su abuela y dejársela para que la encontrara. Sara le dijo a Eleanor que debía tener mucho cuidado. No debía ir sola a ningún sitio. No debía volver sola a casa. Debería variar su horario. Si veía a alguien sospechoso, debía llamar a la policía inmediatamente. David se ofreció a quedarse con Eleanor en su casa. Dijo que dormiría en el sofá. No quería que estuviera sola. Eleanor aceptó. De todos modos, estaba demasiado asustada para estar sola. Esa noche en casa, Eleanor no podía dejar de pensar en la fotografía. ¿De dónde la había sacado Derek? ¿Tenía más fotos? ¿Tenía documentos? ¿Cuánto sabía sobre la vida de Clara antes de que huyera? Eleanor se dio cuenta de que Derek debía haber heredado las cosas de su padre cuando Richard murió en 2020. Richard probablemente guardaba todo sobre Clara. Fotos, documentos, tal vez incluso un diario o notas. Richard nunca dejó de buscar a Clara. Probablemente tenía archivos y archivos de información. Y ahora Derek lo tenía todo. Había pasado años viviendo la obsesión de su padre. Tal vez él también se obsesionó. Tal vez encontrar a la familia de Clara se convirtió en la misión de su vida. Eleanor se preguntó qué quería Derek. ¿Quería venganza? ¿Culpaba a Clara por la infelicidad de su padre? ¿Pensaba que Eleanor le debía algo? ¿O tal vez Derek realmente solo quería conectar con su familia? Tal vez se sentía solo. Tal vez quería conocer a su hermanastra Susan y a su sobrina Eleanor. Tal vez sus intenciones eran buenas. Pero la orden de alejamiento de su exesposa hizo que Eleanor dudara de ello. Y la forma en que andaba a escondidas, dejando fotografías, la hizo dudar aún más. A la mañana siguiente, Eleanor se despertó con más noticias. Alguien había filtrado el nombre de Derek Morrison a los medios. Un reportero había llamado a Derek para preguntarle sobre su conexión con la historia del piano. Derek había dado una entrevista. Eleanor vio la entrevista en línea. Derek estaba sentado en lo que parecía una oficina. Era un hombre delgado, de cabello canoso y gafas. Parecía profesional y tranquilo. No parecía peligroso. En la entrevista, Derek dijo que su madrastra, Clara, desapareció en 1979 con su hermanastra bebé. Dijo que su padre los buscó durante 40 años. Dijo que cuando su padre murió, Derek prometió continuar la búsqueda. Dijo que solo quería conocer a su hermana y averiguar por qué Clara se fue. Derek dijo que se enteró de la historia del piano y sabía que podría estar relacionada con Clara.
Dijo que vino a Millbrook con la esperanza de encontrar respuestas. Dijo que no tenía malas intenciones. Solo quería recuperar a su familia. El periodista le preguntó a Derek si había encontrado a su hermana. Derek dijo que aún no, pero que creía que podría estar en la zona. Pidió a cualquiera que tuviera información que lo contactara. Dijo que estaría en Millbrook la semana siguiente, alojándose en el Harbour Inn. El Ellaner sintió náuseas al ver la entrevista. Derek parecía y sonaba razonable. Parecía un hombre triste buscando a su familia perdida. Pero el Ellaner sabía la verdad. Sabía de la orden de alejamiento de su exesposa. Sabía de la foto que dejó en su auto. Sabía que no estaba contando toda la historia. David dijo que Derek estaba siendo inteligente. Estaba usando a los medios para parecer comprensivo. Se estaba haciendo pasar por una víctima. Si Eleanor o la policía lo acusaran de algo ahora, el público pensaría que estaban siendo crueles con un hombre que solo buscaba a su familia. La detective Yates llamó esa mañana. Dijo que las huellas dactilares de la fotografía habían sido encontradas. Coincidían con las de Derek Morrison. Había sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol hacía 10 años, así que sus huellas estaban en el sistema. Esto demostraba que Derek había dejado la fotografía. Sarah dijo que iba a arrestar a Derek por acoso y amenazas criminales. Le preguntó a Eleanor si quería presentar cargos. Eleanor dijo que sí. Esa tarde, la detective Yates y otros 2 oficiales fueron al puerto. Encontraron a Derek Morrison en su habitación. Sarah dijo que parecía sorprendido cuando lo arrestaron. Insistió en que no había hecho nada malo. Dijo que solo había dejado una fotografía familiar. Dijo que quería hablar. Derek fue llevado a la comisaría. Fue interrogado. Admitió haber dejado la fotografía, pero dijo que no era una amenaza. Dijo que solo intentaba llamar la atención de Eleanor. Dijo que sabía que Eleanor era su sobrina. Dijo que sabía que su madre, Susan, era en realidad su hermanastra, Sarah. Derek dijo que su padre había mantenido registros detallados sobre Clara. Había contratado investigadores privados a lo largo de los años. Rastrearon a Clara hasta Millbrook a principios de los 80, pero para entonces Clara se había cambiado el nombre. Los investigadores no pudieron encontrarla después de eso. Cuando la historia del piano se hizo viral, Derek la vio. Reconoció el nombre de Margaret Harley. Los archivos de su padre mencionaban ese nombre. Un investigador privado pensó que Margaret podría haber ayudado a Clara. Derek ató cabos. Se dio cuenta de que Eleanor Bass, la historiadora de la ciudad que investigaba el piano, probablemente era la nieta de Clara. Fue a Millbrook para conocerla. Dijo que solo quería hablar. Quería entender por qué Clara se fue. Quería conocer a su hermana. La detective Yates le preguntó a Derek sobre su padre. Ella le preguntó si Richard Morrison era abusivo. Derek se enojó con la pregunta. Dijo que su padre era un buen hombre. Dijo que Clara debió estar loca o confundida cuando huyó. Dijo que le robó a su media hermana a su padre. Sarah preguntó por la exesposa de Derek. Preguntó por la orden de alejamiento. Derek se enojó aún más. Dijo que fue un malentendido. Dijo que su exesposa era vengativa. Dijo que nunca la escuchó. Pero Sarah no le creyó. Podía ver que Derek tenía problemas de ira. Podía ver que no le gustaba que lo interrogaran. Podía ver que se sentía con derecho a encontrar a Eleanor y a su madre. Derek estuvo detenido toda la noche. Al día siguiente, compareció ante un juez. El juez le fijó una fianza de 10,000 pesos. Derek pagó la fianza y fue liberado. Se le ordenó mantenerse alejado de Eleanor. Se le ordenó no contactarla de ninguna manera. Se le ordenó mantenerse al menos a 300 metros de su casa y oficina. El abogado de Derek argumentó que los cargos eran excesivos. Dijo que Derek solo quería ver a su familia. Dijo que Derek era la verdadera víctima. Su madrastra le robó a su hermana. Su sobrina se negó a hablar con él. Solo intentaba reconectar. Pero el juez fue firme.
El juez dijo que dejar la fotografía en el coche de Eleanor era una conducta amenazante. El juez dijo que Dererick debería haber abordado a Eleanor adecuadamente si sus intenciones eran buenas. Escabullirse no era apropiado. Después de la audiencia, Eleanor se sintió aliviado, pero también ansioso. Dererick estaba en libertad bajo fianza. Se le ordenó mantenerse alejado, pero ¿cumpliría esa orden? ¿Y qué haría ahora? Esa noche, Eleanor recibió una llamada de la residencia de ancianos donde vivía su madre. El director parecía preocupado. Un hombre había intentado visitar a Susan esa tarde. Dijo que era de la familia. Dijo que era el hermano de Susan. El personal no lo dejó entrar. Susan tenía instrucciones muy específicas sobre las visitas. Solo Eleanor podía visitarla sin permiso previo. El personal llamó a Eleanor para comprobar si este hombre era realmente de la familia. Eleanor sintió que la ira la recorría. Dererick había ido a la residencia de ancianos. Había intentado ver a Susan. Susan, que no podía comprender ni protegerse. Susan, que estaría confundida y asustada por un extraño que decía ser su hermano. Eleanor llamó al detective Yates inmediatamente. Sara estaba furiosa. Dererick había violado la orden de alejamiento. Se había acercado a la familia de Eleanor. Esto era motivo de revocación de su fianza. La policía fue al puerto de nuevo, pero Dererick no estaba. Se había marchado. Su coche de alquiler había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Eleanor sintió que el pánico crecía. Dererick estaba por ahí. Sabía dónde vivía Eleanor. Sabía dónde vivía su madre. Estaba furioso e inestable. ¿Qué haría ahora? Sara asignó a un agente para vigilar la casa de Eleanor. Asignó a otro agente para vigilar la residencia de ancianos. Dio alerta sobre el coche de alquiler de Dererick. Todos los agentes de policía de 3 condados lo buscaban. Eleanor se quedó en el apartamento de David esa noche. No se sentía segura en su propia casa. Permaneció despierta preguntándose dónde estaría Dererick. Se preguntó qué estaría planeando. Se preguntó si su abuela había sentido ese mismo miedo cuando huyó de Richard Morrison hacía 45 años. Eleanor pensó en llamar a Derek. Pensó en intentar hablar con él. Tal vez si le explicaba todo, él lo entendería. Tal vez si le contaba sobre el abuso de su padre, sobre la primera esposa de su padre, Jennifer, sobre el miedo con el que vivía Clara, tal vez Dererick los dejaría en paz. Pero David dijo que era una mala idea. Dijo que Dererick era peligroso. Dijo que Dererick no quería la verdad. Quería su versión de la verdad, donde su padre era inocente y Clara estaba equivocada. Eleanor sabía que David tenía razón, pero se sentía impotente. Ella había contado la historia de su abuela. Había revelado el secreto. Y ahora el peligro del que huía su abuela los había encontrado de todos modos. El piano había guardado sus secretos durante 40 años. Había protegido a Clara, Susan y Eleanor. Pero ahora los secretos habían salido a la luz. Y con ellos llegó Derek Morrison, un hombre que no podía dejar atrás el pasado, al igual que su padre. Eleanor se preguntaba si esto terminaría alguna vez. Se preguntaba si Derek se detendría alguna vez. Se preguntaba qué precio pagaría su familia por encontrar ese viejo piano. A las 3 de la mañana, sonó el teléfono de Eleanor. Era la detective Yates. La voz de Sara sonaba tensa. Dijo que la policía había encontrado el coche de alquiler de Derek. Estaba aparcado en la calle Eleanor, a solo 2 casas de la casa de Eleanor, pero Derek no estaba en el coche. Y cuando la policía revisó la casa de Eleanor, encontraron la puerta principal entreabierta. Alguien había estado dentro de la casa de Eleanor y ese alguien era casi seguro Derek Morrison. Eleanor estaba sentada en el apartamento de David a las 3 de la mañana, mirando su teléfono. La detective Yates acababa de decirle que alguien había entrado en su casa. El coche de Derek Morrison estaba en su calle, pero Dererick no aparecía por ningún lado. Sara le dijo a Eleanor que se quedara donde estaba.
La policía estaba registrando la casa de Eleanor. Estaban registrando el vecindario. Unidades caninas venían. Encontrarían a Derek. Eleanor se sentía aturdida. Esto realmente estaba sucediendo. Derek había entrado en su casa. Estaba empeorando. Se estaba volviendo más peligroso. Igual que probablemente lo era su padre. Igual que Clara temía. David preparó café. Aunque ninguno de los dos iba a dormir, se sentaron a la mesa de la cocina y esperaron. Los minutos pasaban lentamente como horas. Eleanor se sobresaltaba cada vez que sonaba su teléfono. A las 4:30 de la mañana, Sara volvió a llamar. La policía había encontrado a Derek Morrison. Estaba sentado en el estacionamiento del puerto deportivo junto al agua. Estaba sentado en la oscuridad, mirando el océano. Cuando la policía se acercó a él, no corrió. No se resistió. Simplemente se quedó allí sentado. La policía arrestó a Derek por allanamiento y violación de las condiciones de su fianza. Lo llevaron a la comisaría. Sara dijo que Eleanor podía bajar si quería. Dijo que Derek quería hablar con ella. Eleanor le preguntó si necesitaba hablar con él. Sara dijo que no. Dijo que Eleanor no le debía nada a Derek. Pero Sara también dijo que a veces hablar ayudaba. A veces, afrontar el problema lo mejoraba. David dijo que iría con Eleanor. Condujeron a la comisaría cuando el sol empezaba a salir. Era martes por la mañana, justo 10 días desde que Marcus Chen encontró el piano. 10 días que lo cambiaron todo. En la comisaría, la detective Yates los recibió. Les explicó lo sucedido. Cuando la policía registró la casa de Eleanor, encontraron que Derek había estado dentro. Pero no robó nada. No rompió nada. Simplemente dejó algo. Sara le mostró a Eleanor fotografías de lo que Derek dejó en la mesa del comedor. Derek había extendido docenas de fotografías antiguas. Fotografías de Clara de joven, fotografías de la bebé Sara, fotografías de Richard Morrison con Clara el día de su boda, fotografías de lo que parecía una familia feliz. Pero también había otras fotografías, registros médicos que mostraban que Clara había recibido tratamiento por lesiones en 1978. Un informe policial de Ohio donde los vecinos llamaron por una fuerte discusión en la casa de los Morrison. Una declaración de la hermana de Jennifer Morrison diciendo que creía que Richard la había matado. Derek le dejó todo el expediente de su padre a Clara. Todas las pruebas que Richard había recopilado. Todas las investigaciones, toda la obsesión, todo lo dejó para que Eleanor lo viera. Sara dijo que también había una nota. Se la mostró a Eleanor. La nota estaba escrita a mano. Decía: necesito saber la verdad. Mi padre dijo una cosa, pero estos papeles dicen otra. Por favor, háblame. Solo quiero entender a Derek. Eleanor leyó la nota 3 veces. Por primera vez, sintió algo más que miedo hacia Derek. Sintió lástima. Era un hombre atrapado entre dos versiones de su padre. El padre en el que quería creer y el padre que demostraban las pruebas. Eleanor decidió hablar con Derek. David intentó discutir. Sara intentó discutir, pero Eleanor se mantuvo firme. Dijo que Derek merecía saber la verdad. Dijo que su abuela querría que se dijera la verdad. Sara organizó la reunión en una sala de interrogatorios. Eleanor y David se sentaron a un lado de una mesa. Derek estaba sentado al otro lado con su abogado. 2 policías estaban junto a la puerta. Derek se veía terrible. No había dormido. Tenía los ojos rojos. Le temblaban las manos. Parecía más pequeño que en su entrevista de televisión. Parecía destrozado. Eleanor habló primero. Le agradeció a Derek por traer los archivos de su padre. Dijo que respondían a muchas preguntas. Luego le contó todo. Le habló de Jennifer Morrison y del sospechoso accidente. Le habló de los moretones y del informe policial. Le contó sobre la fuga de Clara con la bebé Sara. Le habló de Margaret Harley y la red del metro.
Le habló del piano y lo que representaba. Le dijo que Clara pasó el resto de su vida con miedo. Le dijo que Susan creció sin saber su verdadero nombre. Le habló de las mentiras y los secretos necesarios para sobrevivir. Dererick escuchó sin interrumpir. Las lágrimas corrieron por su rostro. Cuando Eleanor terminó, permaneció sentado en silencio un largo rato. Finalmente, habló. Lo sabía, dijo en voz baja. En el fondo, siempre lo supe. Vi cómo era mi padre. Vi cómo trataba a mi madre, Jennifer. Vi cómo se enojaba por nimiedades. Vi cómo necesitaba controlarlo todo. Dererick se secó los ojos. Después de que mi madre muriera, yo solo tenía 8 años. Mi padre se casó con Clara 2 años después. Recuerdo que Clara fue amable conmigo al principio, pero luego se embarazó. Después de que nació Sara, todo cambió. Mi padre se obsesionó con Clara y el bebé. No quería que Clara fuera a ningún lado sin él. No quería que tuviera amigos. Revisaba el odómetro de su coche. Escuchaba sus llamadas. Yo solo tenía 12 años, pero sabía que estaba mal. A Dererick se le quebró la voz. Cuando Clara desapareció con Sara, mi padre se volvió loco. Contrató investigadores. Gastó todo su dinero buscándolos. Hablaba de ellos todos los días. Decía que Clara le había robado a su hija. Dijo que los encontraría aunque le costara toda la vida. Crecí escuchando esta historia. Crecí creyendo que mi padre era la víctima. Pero al crecer, empecé a ver las cosas de otra manera. Empecé a recordar cosas. Recordé a mi padre gritándole a Clara. Recordé a Clara llorando. Recordé su estremecimiento cuando mi padre se acercó. Dererick miró directamente a Eleanor. Cuando mi padre murió, heredé sus archivos. Pasé meses leyéndolo todo. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que Clara tenía buenas razones para huir, pero no podía aceptarlo. Quería que mi padre fuera un buen hombre. Quería creer que Clara se había equivocado al llevarse a Sara. Así que seguí buscando. Seguí buscando a Sara y a su familia. Me dije a mí mismo que solo quería conocerlos. Pero en realidad, creo que quería demostrarle a mi padre que tenía razón. Quería demostrar que Clara era la mala. Se tapó la cabeza con las manos. Lo siento mucho. Lo siento por asustarte. Lo siento por seguirte. Lamento haber entrado en tu casa. Soy igual que mi padre. Soy controladora y obsesiva, y no puedo dejarlo ir. Eleanor sintió lágrimas en su rostro. Extendió la mano sobre la mesa y tocó la de Dererick. No eres tu padre. Dijo, tu padre nunca admitió lo que hizo. Nunca pidió perdón. Nunca se detuvo. Pero tú estás aquí. Estás admitiendo la verdad. Eso te hace diferente. Derek la miró. ¿Puedes perdonarme?, preguntó. Eleanor lo pensó detenidamente. Pensó en su abuela, Clara. Pensó en lo que Clara querría. Clara, que era amable incluso cuando tenía miedo. Clara, que le enseñó a Eleanor a perdonar a quienes cometían errores. Sí, dijo Eleanor, puedo perdonarte, pero necesitas ayuda. Necesitas hablar con alguien sobre tu ira y tus problemas de control. Necesitas asegurarte de no volver a hacerle esto a nadie. Derek asintió. Lo haré. Te lo prometo. Entonces intervino su abogado. Dijo que Dererick se declararía culpable de todos los cargos. Aceptaría cualquier castigo que el tribunal le impusiera. También aceptaría recibir terapia y mantenerse alejado de Eleanor y su familia permanentemente. La detective Yates dijo que eso era aceptable. Dijo que dada la cooperación de Derrick, con la confesión, los cargos podrían reducirse, pero aún enfrentaría consecuencias. Tendría antecedentes. Tendría que hacer servicio comunitario. Estaría en libertad condicional. Derek dijo que lo entendía. Dijo que se lo merecía. Luego le hizo a Eleanor una pregunta más. ¿Sara sigue viva? ¿Mi media hermana? ¿Puedo saber eso al menos? Eleanor dudó. No quería darle a Derek información sobre su madre,
pero también sentía que Derrick merecía algo de verdad después de aceptar finalmente la realidad. «Está viva», dijo Eleanor. «Pero tiene demencia. No recuerda la mayoría de las cosas. No te recordaría a ti ni a tu padre. Conocerte solo la confundiría y la perturbaría». Derek asintió con tristeza. «Entiendo. Gracias por decírmelo». Se levantó para irse con los policías, pero se detuvo en la puerta. «El piano», dijo. «¿Qué pasará con él?» Eleanor sonrió levemente. «Será restaurado. Se colocará en un lugar visible para todos. Contará la historia de personas valientes que ayudaron a otros. Honrará a mi abuela y a todos los demás». Derek también sonrió. «Eso es bueno. Eso es lo que debe hacer». Luego se lo llevaron. Eleanor y David salieron de la comisaría. El sol ya estaba en lo más alto. Iba a ser un día hermoso. Eleanor se sintió agotada, pero también aliviada. El peligro había pasado. Derek ya no era una amenaza. Su familia estaba a salvo. Durante las siguientes semanas, la situación se calmó. Derek se declaró culpable y fue sentenciado a 6 meses de cárcel, 2 años de libertad condicional y terapia obligatoria. Su historia fue noticia. Algunos sintieron lástima por él. Otros dijeron que recibió su merecido. Eleanor no siguió las noticias sobre él. Había seguido adelante. En cambio, Eleanor se centró en el piano. Un restaurador profesional vino de Boston para trabajar en él. El hombre dijo que era un instrumento extraordinario. A pesar de 40 años en un sótano húmedo, el piano estaba en buenas condiciones. Con trabajo, podía volver a sonar maravillosamente. El pueblo de Millbrook recaudó fondos para restaurarlo. La gente donó. Los negocios locales donaron. Incluso personas de otros pueblos que conocieron la historia donaron. Todos querían contribuir a la preservación de esta pieza histórica. Mientras se restauraba el piano, Eleanor continuó documentando la red subterránea. Entrevistó a más personas. Descubrió más historias. Todas eran asombrosas. Estaba el médico que trataba lesiones sin llevar registros. Estaba la maestra que ayudaba a niños a matricularse en nuevas escuelas con expedientes académicos falsos. Pero el mejor momento llegó cuando el piano finalmente estuvo listo. La restauración duró 6 meses. Al terminar, lucía magnífico. La madera relucía, las teclas estaban perfectas y en su interior aún se podían ver claramente los 47 nombres tallados. El piano se colocó en el nuevo centro comunitario de Millbrook. El centro se había construido en el terreno de la antigua finca Harley. La mansión había sido demolida, pero la habitación oculta se conservó. Los visitantes podían bajar y ver dónde se había escondido la gente, donde Margaret tocaba música para mantenerlos a salvo. El día de la inauguración del piano, cientos de personas acudieron. Familias de los ayudantes, familias de los supervivientes, funcionarios municipales, periodistas, personas que habían oído la historia y querían formar parte de la celebración. Thomas Brennan estaba allí en su silla de ruedas, ahora de 83 años. Mary Patterson estaba allí con sus nietos. Janet Wilson estaba allí con sus bisnietos. Eran de los últimos ayudantes vivos de la red. Eleanor se paró frente a la multitud para dar un discurso. Habló de Margaret Harley y su visión de un mundo donde las personas se ayudaran mutuamente. Habló del coraje que requirió dirigir la red durante tanto tiempo. Habló de las vidas que se salvaron. Luego, Eleanor habló de su abuela Clara. Contó la historia de Clara públicamente por primera vez. Contó cómo Clara huyó en 1979 con su bebé Sarah. Contó cómo Margaret las ayudó. Contó cómo se convirtieron en Clara y Susan Bass. Contó cómo construyeron una nueva vida a salvo. Mi abuela murió cuando yo tenía 17 años. Eleanor dijo que nunca me contó nada de esto. Guardó el secreto para mantenernos a salvo. Pero ojalá hubiera sabido que su historia inspiraría a tanta gente. Ojalá hubiera sabido que lo que Margaret Harley hizo por ella se estaba haciendo por cientos de otras personas.
Este piano guardaba todos estos secretos. Este piano fue testigo de toda esta valentía. Y ahora este piano contará estas historias para siempre para que nunca olvidemos lo que la gente común puede hacer cuando decide ayudar en lugar de mirar hacia otro lado. La multitud aplaudió. Entonces, una pianista profesional se sentó al piano restaurado. Comenzó a tocar. El sonido era hermoso, rico, claro y fuerte. El piano cantó después de 40 años de silencio. Eleanor cerró los ojos y escuchó. Se imaginó a Margaret Harley tocando el mismo piano mientras la gente se escondía en la habitación de abajo. Se imaginó a su abuela Clara sosteniendo a la pequeña Susan, escuchando la música, sabiendo que estaban a salvo. Después de la ceremonia, la gente hizo fila para ver el piano. Observaron el piano tallado. Nombres. Tomaron fotos. Leyeron la placa conmemorativa que lo explicaba todo. La placa enumeraba los 47 nombres. No decía quiénes eran los que ayudaron ni quiénes los sobrevivientes. Eleanor había decidido que eso era mejor. Todos en esa lista tenían valentía. Todos en esa lista formaban parte de algo importante. Eleanor notó a alguien de pie, solo, cerca del piano. Era una mujer de unos 60 años. Estaba llorando. Eleanor se acercó y le preguntó si estaba bien. La mujer asintió. El nombre de mi madre está en el piano, dijo. Nunca lo supe. Nunca me lo dijo. Murió hace 5 años. Ojalá pudiera agradecerle. Esto sucedió varias veces ese día. Hijos adultos descubriendo que sus padres habían sido parte de la red. Nietos descubriendo que sus abuelos eran héroes. Los secretos finalmente se revelaron y las familias descubrieron la verdad. Eleanor también se encargó de que el piano tuviera un nuevo propósito. El centro comunitario ahora ofrecía clases de música gratuitas a niños. Ofrecían grupos de apoyo para víctimas de abuso. Ofrecían asesoramiento y ayuda legal. El piano había salvado vidas en el pasado. Ahora ayudaría a salvar vidas en el futuro. Eleanor visitó a su madre, Susan, en la residencia de ancianos esa noche. Susan estaba teniendo un mal día. No reconoció a Eleanor. Estaba confundida y agitada, pero Eleanor se sentó con ella de todos modos. Eleanor le contó a Susan sobre la ceremonia del piano. Le habló de todas las personas que asistieron. Le habló de la hermosa música. Susan no pareció entender. Pero entonces dijo algo que hizo que el corazón de Eleanor se acelerara. Mamá tocaba el piano, Susan dijo, yo recuerdo. Mamá tocó y estábamos a salvo. Eleanor apretó la mano de su madre. Sí, mamá. La música te mantuvo a salvo. A ti y a la abuela. Susan sonrió. Luego se sumió en sus pensamientos confusos otra vez. Pero Eleanor sabía que en lo profundo de la mente debilitada de su madre, ella recordaba. Recordaba la música. Recordaba haber estado a salvo. 3 meses después de la inauguración del piano, Eleanor recibió una carta. Era de Derek Morrison. Él estaba en la cárcel cumpliendo su condena. La carta era corta. Derek escribió que estaba en terapia. Estaba aprendiendo sobre sus problemas de ira y control. Estaba aprendiendo sobre el ciclo de abuso y cómo se transmitió de su padre a él. Estaba decidido a romper ese ciclo. Agradeció a Eleanor por decirle la verdad sobre su padre. Dijo que era difícil de aceptar, pero lo liberó. Ya no tenía que defender a su padre. Ya no tenía que seguir buscando algo que probara que su padre era bueno. Derek dijo que cuando saliera de la cárcel iba a voluntario en un refugio para víctimas de abuso. Quería ayudar a la gente como Margaret Harley lo hacía. Quería honrar a su media hermana Sarah y a su madrastra Clara haciendo algo bueno. Eleanor le respondió. Le dijo a Derek que estaba orgullosa de él por haber cambiado. Le habló del centro comunitario y del piano. Le envió una copia de su libro. Le dijo que podía visitar el piano algún día, siempre y cuando se mantuviera alejado de ella y de su familia. Derek le respondió dándole las gracias. Dijo que visitaría el piano cuando lo liberaran.
Dijo que quería ver el nombre de su madrastra grabado en la madera. Quería disculparse en su memoria. Ellaner conservó las cartas de Dererick. Pensó en el perdón y en lo difícil que era. Pensó en su abuela, que perdonó al mundo por ser cruel con ella. Pensó en Margaret Harley, que veía lo bueno en las personas incluso cuando hacían cosas malas. Un año después de que se encontrara el piano, el Ellanar se encontraba en el centro comunitario una noche tarde. Todos los demás se habían ido. En casa. Estaba sola con el piano. Se sentó en el banco y tocó suavemente las teclas. El Ellanar no sabía tocar el piano, pero presionó algunas teclas de todos modos. Las notas sonaban claras y auténticas. Pensó en todas las manos que habían tocado esas teclas. Las manos de Margaret. Las manos de la pianista profesional en la ceremonia. Las manos de los niños que aprendían a tocar. Abrió la tapa y miró los nombres tallados. Clara Bass, 1982, el nombre de su abuela. El coraje de su abuela tallado en madera para siempre. Gracias, abuela, susurró el Ellanar. Gracias por ser valiente. Gracias por proteger a mamá. Gracias por protegerme. Tu secreto ya salió a la luz, pero está a salvo conmigo. Lo prometo. El Ellanar cerró la tapa del piano con cuidado. Miró a su alrededor, el hermoso centro comunitario. Este edificio se alzaba donde había estado la mansión H. Hartley, donde Margaret Harley dirigió su red secreta durante 65 años, donde cientos de personas habían sido salvadas. El edificio estaba lleno de vida ahora. Los niños tomaron clases de música aquí. Grupos de apoyo se reunían aquí. Personas en apuros encontraban ayuda aquí. El trabajo que Margaret comenzó en 1920 continuó de una forma nueva. El Ellaner apagó las luces y cerró la puerta con llave. Caminó hacia su coche bajo las estrellas. Pensó en cómo encontrar el piano lo había cambiado todo. Reveló secretos. Trajo peligro. Causó miedo. Pero también trajo la verdad. Trajo